¿Qué pasa, Crux? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, bienvenidos al tercer vídeo de una serie de 4 vídeos sobre el roadmap de un desarrollador web y que tengas toda la información sobre los desarrolladores web, sobre todo si estás buscando esta información de primeras. Recordar sobre todo que esto es información muy básica, pero es información que todo el mundo deberíamos de conocer, sobre todo si estás buscando estudiar desarrollo web. Vamos a comenzar y en el primer vídeo definimos cosas que teníamos que conocer, pequeños nombres para poder organizarlos en un futuro. En el segundo vídeo hablamos sobre los perfiles de desarrollo web y en este lo que vamos a ver son los proyectos. Es decir, lo que vamos a hacer en este vídeo es definir qué tipo de proyectos vas a trabajar en el día a día. Y habitualmente, ¿qué definimos como un proyecto? Cuando definimos algo como un proyecto es una aplicación o una página web, es decir, es un trabajo que vas a realizar. Por lo tanto, dentro de una empresa, dentro de una agencia, dentro de una consultora, te darás cuenta que existen varios tipos de proyectos. Y aquí te voy a definir absolutamente todos. En este caso voy a definir 5. Vamos a comenzar sobre todo por los, digamos, proyectos más básicos. Después de los proyectos básicos, tiraremos a los proyectos que son CMS, es decir, gestores de contenidos. Después entraremos a hablar a las propias páginas web dinámicas, es decir, que tienen CMS propios, gestores de contenidos propios y dónde se encuentran. A partir de ahí tiraremos también a por las propias aplicaciones, pero la forma de hacer interfaz en aplicaciones, es decir, solo la interfaz de una aplicación y poco más. Y por otro lado también veremos, en este caso, aplicaciones completas, cuando se tiene que desarrollar una aplicación de cero a fin. Oye, por cierto, dale a like y suscríbete. Vamos a comenzar por el primer tipo de proyecto y en este caso el primer tipo de proyectos son los básicos. Los proyectos básicos son proyectos que van a aparecer en casi todas las empresas. Y esto es muy importante porque muchas veces pensamos que hacer este tipo de proyectos es como, bueno, no me va a tocar, siempre toca alguno. Vamos a comenzar por uno de ellos y es que las primeras son las newsletters. Cuando hablamos de las newsletters estamos hablando precisamente que es ese pequeño correo que nos van a ir enviando cada 2x3 y todas las empresas tienen uno. Sí que es verdad que hablando de newsletters, que por cierto ahondaré mucho más en el canal, así que suscríbete si quieres saber más sobre cómo desarrollar newsletters desde cero de una manera súper fácil. Pero una de las cosas que debemos de saber es que las empresas todas tienen newsletters. ¿Y por qué tienen newsletters? Bueno, pues porque es algo básico para mantener a un cliente, para mantener a un usuario conectado a tu plataforma. Y bueno, pues lo vamos a tener que hacer. Lo bueno de las newsletters, como ya veremos en el vídeo correspondiente, es que técnicamente no vamos a tener siempre que hacerlas desde cero, sino que simplemente es sobreescribir HTML y cambiar imágenes. Pero es muy importante que sepamos muy bien la estructura cuando hablamos de newsletters. Por otro lado, también estamos hablando de los banners o displays. Esto es otro básico, pero muchas veces, sobre todo si entras en una agencia de publi, te darás cuenta que hay que hacer un plan de medios, newsletters, banners, es decir, hay que hacerlo de todo. Que por cierto, hablando de agencias de publi, tuve una charla con un colega llamado Paps, que te dejo justo aquí arriba por si te apetece ver esa entrevista, ya que es alguien que lleva muchos años trabajando en el diseño de agencias de publi, ¿vale? Dentro de la parte de diseño. Por otro lado, además de tener newsletters y banners o displays, también tenemos las landing pages, es decir, esas páginas que nos van a permitir suscribirnos a un servicio o conseguir básicamente pues que un usuario se registre, ¿no?, en nuestro servicio. Y esto también es súper importante porque muchas empresas también contienen estas landing pages. También otro de los siguientes proyectos básicos que nos vamos a encontrar son páginas web estáticas, es decir, páginas web que son HTML, CSS y JavaScript puro, o páginas que tienen también PHP, pero no tienen gestor de contenidos, es decir, es código puro. Si quieres cambiar una imagen, te tienes que ir al código. Si quieres cambiar un texto, te tienes que ir al código. Es decir, que como desarrollador o desarrolladora vas a tener que modificarlo absolutamente todo. También nos vamos a encontrar las páginas web dinámicas, es decir, que son páginas web como podrían ser CMS de tipo WordPress, donde nosotros no tendremos que tocar un código, sino lo que hacemos es aprendernos un gestor de contenidos, un CMS, como ya definimos en el primer vídeo, que te dejo aquí arriba el enlace. Pero es muy importante sobre todo que sepamos que cuando hablamos de los básicos, ¿cuáles son los lenguajes habituales si vas a entrar desde cero? Bueno, pues los lenguajes básicos suelen ser HTML, CSS y JavaScript, aunque haya CMS. Si has estudiado PHP seguramente modificarás alguno, pero normalmente en los CMS, en los gestores de contenidos, no se tiende a modificar el PHP al completo, a no ser que hayas estudiado y en la oferta de trabajo lo hayas echado.
pero newsletters, banners y displays, landing pages y páginas web con un WordPress en general, vas a tocar en la parte de WordPress, solo el gestor y alguna cosita de CSS sobre todo, y en el resto HTML, CSS y JavaScript puro. Es importante que las aplicaciones que utilizaremos, Visual Studio y para subir por FTP seguramente. Y aunque de tecnologías digamos que deberíamos de conocer Git y GitHub, la realidad es que a día de hoy muchísimas empresas, por lo menos si estoy hablando dentro de España, no utilizan el sistema, la metodología Git. Por lo tanto, aunque es algo que yo te recomiendo encarecidamente que estudies porque es maravilloso poder guardar tu código en diferentes versiones, sí que es verdad que no todas las empresas lo demandan y aunque lo demanden, ni siquiera lo utilizan dentro. Así que, además de frameworks ya no hay nada, por lo tanto lo siguiente que vas a trabajar son los denominados CMS. Y vamos a explayarnos un poquito con respecto a los proyectos básicos. Cuando hablamos de CMS, estamos hablando básicamente de páginas web con gestores de contenidos, es decir, estamos hablando de WordPress. Cuando estamos hablando en España, hablamos de WordPress. Bueno, y yo creo que en casi todo el mundo. Cuando hablamos de WordPress es esencial conocer muy bien WordPress, pero ¿por qué se utiliza tanto WordPress? Bueno, porque la mayoría de empresas necesitan una web para cambiar 2 fotos, 2 textos y ya está. Y WordPress supera con creces pues cómo se tiene que gestionar una web, ¿no? De esa forma. ¿Esto qué significa? Significa que la gran mayoría de empresas van a tener simplemente pues eso, pues un WordPress y punto, y tirando y para arriba. Así que normalmente no hay que tocar código cuando hablamos de CMS si venimos de parte de cero. ¿De acuerdo? Por lo tanto, ten en cuenta que a nivel de WordPress tampoco hay que hacer mucho más. Es muy importante también que a nivel de gestores tengamos en cuenta sobre todo eso. El uso de WordPress es algo esencial. Y de forma bastante más residual y que pagan mucho mejor porque ya nadie lo estudia, tenemos, por ejemplo, gestores como Joomla o también tenemos gestores que, como podrían ser Magento. Dentro de nuestra pequeña tablita, lo que tendríamos serían que vamos a tocar HTML, CSS y JavaScript, también diría de tocar PHP, pero suele ser casi nunca, es decir, es muy poquito el PHP que haya que tocar, de hecho te diría que casi nada. ¿Por qué? Porque solo te tienes que aprender pues el propio gestor, la interfaz del gestor. A nivel de lenguajes, HTML, CSS y JavaScript, porque son lenguajes que, bueno, alguna vez tenemos que tocar, sobre todo CSS. Después a nivel de aplicaciones, las más básicas, editor y poco más. A nivel de tecnologías tendremos que saber WordPress y te diría que Git y, por ejemplo, GitHub, pero la realidad es que la gran mayoría de empresas no utilizan este sistema, por lo menos en España, recordad esto. Y a nivel de frameworks, nada. Así que vamos a pasar a las páginas web dinámicas. Oye, por cierto, dale a like y suscríbete. Cuando hablamos de páginas web dinámicas, es muy importante saber que no suelen ser habitual. Es decir, las páginas web dinámicas con código PHP propio y un gestor de contenido propio, una de las cosas que ocurre es que son páginas que se hacían hace 5 o 6 años. Porque ahora todo va con framework y todo es muy bonito y todo va con WordPress, pero hace 5, 6 años, 7 años, todos querían su propio gestor de contenidos, es decir, PHP y MySQL eran los reyes un poco de por aquel entonces. ¿Esto qué significa? Que seguramente no te va a tocar crear una página web con gestor dinámico, pero es importante que sepamos cómo funciona PHP y MySQL, etcétera, etcétera, porque como te toque una de ellas, seguramente sea para mejorar, cambiar o actualizar algo muy concreto del código. Y esto lo suelen hacer habitualmente los seniors más que un junior, pero es importante que lo tengas en cuenta, que es otro tipo de proyecto. Cada vez se ve mucho menos y ya no es de nueva creación de proyectos nuevos que aparecen, sino que habitualmente son proyectos que son de mantenimiento. Y después, a nivel de tablita, pues digamos que aquí sí que sí, tenemos HTML, CSS, JavaScript, PHP y MySQL. A nivel de aplicaciones, pues vamos a tener Postman, vamos a tener la terminal, CyberDuck, Visual Studio. Vuelvo a definir Git junto con GitHub, pero la realidad es que muchas empresas no lo demandan. Tiene que ser habitualmente, a lo mejor en consultoras se puede utilizar un poco más, pero en la mayoría de empresas no se utiliza la metodología de Git. Y a nivel de frameworks, a día de hoy no suele haber nada, si acaso un poquito de Laravel, pero es bastante extraño ver un gestor de contenidos a medida. Pasamos al siguiente, que serían las aplicaciones, y vamos a hablar de la interfaz de las aplicaciones. Es decir, vamos a hablar de una aplicación sencilla, una aplicación de las que podrías hacer tranquilamente pues en un curso, en un máster o estudiando por tu cuenta de forma autodidacta. Que por cierto, si quieres saber las diferencias entre todos ellos, también te dejo un vídeo aquí arriba para que puedas verlo. Es muy importante que sepamos que cuando hablamos de aplicaciones y sobre todo de interfaz, muchas empresas a día de hoy demandan un perfil
frontend, como ya definimos en el vídeo anterior, con algún tipo, en este caso, de framework. Y este framework puede ser React o puede ser Angular, por lo menos en el caso de España. Vue, por ejemplo, casi no se demanda, su demanda es muy, muy, muy pequeña. Así que es algo importante que tenemos que conocer. Muchas veces no es necesario tener un conocimiento increíble de React o un conocimiento increíble de Angular cuando vemos la oferta de trabajo de una empresa, precisamente porque una de las cosas que nos podemos encontrar es que tampoco es para tanto. Es decir, que lo que van a querer simplemente es cambiar un poquito de JSX, en el caso de React, un poquito de HTML y algo de SAS o de CSS para ambos, ¿vale? Por lo tanto, digamos que es un perfil frontend que conoce uno o dos frameworks. Es decir, HTML, CSS y JavaScript, Visual Studio para aplicaciones, CyberDuck, la terminal sobre todo y Postman, esencial. Tecnologías como Git y GitHub, aquí sí que se utiliza en la metodología Git. Y después a nivel de frameworks, pues por ejemplo podría ser Angular, podría ser Vue o React. Sí que es verdad que Vue o React están más, React.js, están mucho más enfocados en este caso a generar las interfaces, ¿no? Pero bueno, son un poquito los que más vas a utilizar. Y ya por último, ten en cuenta las propias aplicaciones completas. Cuando hablamos de una aplicación completa, estamos hablando de una aplicación que lo contiene todo, es decir, de aplicaciones que van de 0 a 100. Son aplicaciones que tienen bases de datos, login de usuarios, que lo tienen al completo y que después se pueden publicar seguramente en la App Store, en la Play Store, etcétera, etcétera. Y aquí es donde viene todo. Esto es aquí donde tenemos que conocer exactamente, absolutamente todo. Es decir, a nivel de lenguajes, HTML, CSS y JavaScript. ¿Es esencial saber SAS o TypeScript? La verdad es que no. TypeScript en el caso de Angular sí, pero en el caso de React no. Yo te recomiendo, como ya te comenté justo en el vídeo de perfiles, que sí que lo aprendieses. Pero bueno, HTML, CSS y mucho JavaScript. Después, a nivel de aplicaciones, las mismas. Visual Studio, CyberDuck, la terminal, Postman. Por otro lado, a nivel de tecnologías, Git, el control de versiones es esencial, y aquí algún tipo de servicio, como mínimo GitHub. Aunque normalmente en empresas, por lo que yo he visto en mi experiencia, es que se utiliza un poquito más Bitbucket, ¿de acuerdo? GitHub es como más introductorio. Y por otro lado, a nivel de frameworks, pues habría que saber el framework que nos van a demandar. Pues ya sea Angular, ya sea React o ya sea Vue. Ya sea React Native o ya sea Vue, con Nuxt, con lo que sea. Por lo tanto, este es un poco todo el ejemplo. En el siguiente vídeo lo que haremos será ver un roadmap. Pero mientras, antes de ver el roadmap, lo que sí que te recomiendo es que hagas clic en este vídeo para ver una lista que seguramente te interese o que hagas clic aquí para suscribirte a mi canal. Muchas gracias, dale a like, suscríbete y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao, Crook!